Mensajes positivos. Continuamos viendo en el Evangelio de la Misa, el Evangelio según San Mateo. Hoy vemos capítulo 9 del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca y pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En eso trajeron a él un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Al escuchar esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿se te perdonan los pecados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Ay, el perdón de los pecados. Fue una de las principales gracias que trajo Jesucristo al mundo. Traernos el perdón de nuestros pecados. El pecado es una heredad endémica en el ser humano. Es una heredad que traemos pegada a nosotros. Es tan fácil pecar. El pecado es como el virus ese del coronavirus, pues es hasta contagioso y también es muy mortal, hasta más mortal que el coronavirus. A partir del pecado original quedamos como en un plano inclinado y nos es más fácil mentir que decir la verdad, nos es más fácil flojear que ser diligente, nos es más fácil ser deshonestos que honestos, nos es más fácil, no digo que sea mejor, pero es más fácil. La virtud siempre va a ser cuesta arriba, el pecado siempre nomás suéltate y le ruedas. Pero siendo una realidad tan propia del ser humano, por eso Jesús nos trajo un remedio para ese pecado, que es el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión, tristemente, es uno de los sacramentos que más usamos y más usamos mal. Mucha gente no lo usa, no se confiesa porque dicen que son pecadores. Es que yo no me confieso porque soy pecador, pues es el requisito para poderse confesar ser pecador. Pero muchos que se confiesan tienen la mala costumbre de confesarse con el padre topete. O sea, cuando se topan con el padre y se les antoja confesarse, aprovechando que aquí se pega, déjame confieso. Y se confiesan. A ver, se meten a la confesión, empiezan, dije mentiras, y empiezan a pajarear a ver qué agarran, pues. Y por eso después, hasta después de la confesión se andan acordando, ay, pues sí hice eso, pues sí, sí. El examen de conciencia se hace antes, no después. Fíjense que la confesión tiene cinco partes que a veces se nos olvidan. ¿Se acuerdan cuáles son? A ver, dime las 5 partes que se ocupan para una buena confesión. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿No te faltó ninguna? Ahora, si acaso las sabes, ¿las practicas? Hay gente que dice, es que yo me confieso con Dios. Qué bueno, así debe ser. Todos nos confesamos con Dios primero y luego con la iglesia. Primero con Dios, luego con el sacerdote. De las 5 partes que tiene una buena confesión, 3 son ante Dios y ya 2 son ante el sacerdote. Miren, la primera confesión. Primera cosa que ocupamos para confesarnos es un buen examen de conciencia. Revisar nuestra conciencia. El primer problema con la confesión, repito, es que nos confesamos cualquier día. Lo primero que tenemos que hacer para la confesión es fijar una fecha. Qué bueno que te confesaras cada mes. Hay gente que pregunta, ¿y cada cuándo hay que confesarse? Digo, pues según lo mula que seas, según cómo andes. Pero lo normal sería cada mes, claro. Si faltas un domingo a misa, no te esperes al mes, confiésate seguido, ¿no? Si cometes un pecado mortal, confiésate pronto, confiésate seguido, más pronto pues. Pero lo ideal sería que te pusieras una fecha para confesarte. En muchas parroquias las confesiones los jueves o los viernes, bueno, ese día marca por el segundo, marca uno del mes, hasta ponlo en el calendario, ponlo en tu agenda, ¿qué tal día te vas a confesar? Y prepárate días antes, ambiéntate. Sobre todo, revisa tu estado de conciencia. El estado de conciencia, el examen de conciencia, en el internet hay varios modelos de examen de conciencia para preguntas que te hacen reflexionar si has hecho bien o si has hecho el mal. Búscate un buen examen de conciencia.
Básicamente antes se decían vete por los mandamientos. A ver, estoy amando a Dios sobre todas las cosas, de ahí tienes que decir, si eres honesto, que no, ¿verdad? Desde ahí, irte por los mandamientos, mandamiento por mandamiento. Qué bueno que lo hicieras por escrito. Algo para nosotros, los cristianos, los católicos, sería hacer el examen ante las bienaventuranzas. De veras, qué tan limpio de corazón, qué tan puro es mi corazón. De veras, qué tanto soy paciente, qué tanto lucho por la justicia. Desde ahí tendríamos que empezar nosotros. Un buen examen de conciencia implicaría las bienaventuranzas. También sería revisar las obras de misericordia corporales y espirituales. Búscalo en internet para que sepas cuáles son. Y revísate, hazte un esquemita para hacer tu examen de conciencia. Y luego también revisar tu estado, tus obligaciones de estado, como esposo, como soltero, como hijo. ¿Qué tanto estás cumpliendo con tu esposa, con tus hijos, como papá, si eres papá? Eso implicaría un buen examen de conciencia, lo cual no es un ratito, sino serían días antes, como que un día revisaras una cosa, otro día otra, y qué bueno que fuera por escrito, es excelente. Escribir nos ayuda mucho a tener más claras las cosas. Claro, ya que lo escribas, rómpelo, ¿verdad? No voy a quedar constancia del hecho, ¿verdad? Examen de conciencia, bien hecho, preparadito, días antes de que te vayas a confesar. Y sobre el examen de conciencia, que tengas tu examen de conciencia así por escrito, te lo recomiendo. Entonces ya ponte a analizar tus pecados, y después del examen de conciencia vendría pues el dolor de los pecados. Es decir, no tanto que diga, ay, me duele aquí una punzada, no. Dolor de los pecados significa la conciencia de que estoy haciendo las cosas mal. Hay cosas de las que difícilmente nos arrepentiremos, ¿no? Sobre todo si nos la pasamos muy bien, ¿no? Pero decir, bueno, es que eso está mal, está contra los mandamientos, está contra mi deber de estado. Hice mal al hacer eso, aunque me la pasé muy bien, sé que hice mal. Es decir, sé que hice mal, ese es el dolor de los pecados, la conciencia de que estoy haciendo algo malo. Y si de veras tienes conciencia que estás haciendo algo malo, tendría que surgir espontáneo la tercera, el propósito de enmienda. Buen examen de conciencia, un arrepentimiento sincero y un propósito de no volver a hacerlo. Esas tres cosas se hacen ante Dios. Eso lo tienes que hacer en oración días antes de que te confieses, no ni el mismo día ni un ratito antes, días antes. Por eso es importante tener una fecha para hacerlo, para que días antes empieces a preparar tu examen, tu confesión con estas tres cosas que las haces ante Dios. Ya reflexionado tu conciencia, reconociendo que has hecho mal y haciendo un propósito de un cambio, ahora sí, vas ante el sacerdote y dices todos tus pecados. Hay gente que se los guarda o que los disimula, los dice de modo, a ver si el padrecito no se fija, dice uno, pues hice muchos pecados más, en muchos pecados más metes, no, sea honesto. Yo recuerdo a la persona que me quiso pasar así, tengo puros pecados chiquitos, mira, tengo mentiras chiquitas, egoísmos chiquitos, un adulterio chiquito y además, ¿un adulterio chiquito qué? ¿Te metiste con una enanita o qué? Es que fue algo sin importancia, no, mi hijo sí la tiene, como que fue algo sin importancia, no, entonces no hay que hacer trampas, hay que ser honestos al decir todos nuestros pecados. Tampoco exagerar, decir pelos y señales, no se trata de que digas, es que fíjese, el otro día vieron mi tía se llama Petronila, vive en San Antonio, Texas, mira qué buenas personas es mi tía Petronila, hermano, y se empiezan a platicar, y dicen, no, ¿cuáles son tus pecados? Decir el pecado, no tanto las circunstancias del pecado. Primero, eso, un buen examen de conciencia, propósito de enmienda, el arrepentimiento, el decir todos mis pecados. No guardarme nada, ni hacer trampa al decirlos. Y después viene, pues, cumplir la penitencia que el sacerdote te diga. Hay sacerdotes que les gusta arreglarte la vida en el confesionario, te van a decir, hay sacerdotes que simplemente te van a dar la absolución. La confesión es oír pecados y dar la absolución, ¿sí? La dirección espiritual es otro espacio, en otro momento. Así que si el sacerdote no te da el consejo de la vida, no te preocupes con que te dé la absolución. Mucha gente te puede dar consejitos. Solo el sacerdote te da la absolución. Eso busca en el sacerdote. No busques que sea simpático, no busques que sea medio psicólogo, no. Cualquier sacerdote, aunque te regañe, que te dé la absolución. Y con eso es lo principal que tiene el sacerdote para darte es la absolución. Ojalá que reflexionemos y preparemos mejor nuestras confesiones. Ojalá que le sepamos sacar fruto a este hermoso sacramento que Jesús nos quiso regalar. Jesús vino sobre todo para quitar el pecado. Ojalá que sepamos utilizar la medicina que Él nos dejó.
Ahorita con la pandemia está más difícil confesarse, pero no dejan de confesar, búscale. No digas, es que ahorita no se están confesando. Sí, se están confesando. Si necesitas, sí se puede confesar. Toma las medidas de precaución adecuadas, pero sí te puedes confesar y ojalá que sí te confieses. No dejes eso para ya que pase la pandemia, porque, repito, puede ser más mortal que ni el mismo virus, el pecado en tu corazón. Ya saben, ese mensaje creo que es importante que más gente lo conozca. Ayúdame a darlo a conocer, compártelo. O invita a más gentes que entren en este grupo de mensajes positivos para que más gente pueda escuchar esos mensajes que nos da, el ir siguiendo cada día las lecturas de la misa. Creo que es un método importante e interesante. Tengan bonita tarde. Mensajes positivos.